Bien, los conflictos de interés son básicamente académicos. En cuanto a conflictos con la industria, son negativos. Hay que recordar 5 grandes cosas. Lo primero, protección. Siempre tratar de que en cuanto nosotros tengamos enfrente un tema como reanimación cardiopulmonar, lo primero que hay que hacer es protegerse. El problema de contaminación sigue siendo muy alto y sobre todo ahora en los tiempos en donde el SARS-CoV-2 prácticamente está diseminado en toda la sociedad. El segundo componente importante es pedir ayuda. Es decir, la reanimación puede ser que le podamos empezar de modo temprano y personal, pero definitivamente para el soporte avanzado y para el manejo de la vía aérea vamos a necesitar de todo el equipo para poder trabajar en forma conjunta. Reducir los riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Todos los fenómenos de aerolización de la vía aérea pueden conducir a intercambio de partículas contaminantes y por lo tanto este es un riesgo alto que puede tomar cualquier reanimador. Por lo tanto, todos los pacientes deberían tener un dispositivo de protección de vía aérea y si es que están con un dispositivo avanzado, tener un filtro EPA para tratar de minimizar el riesgo de contaminante biológico. Las metas ventilatorias son algo muy importante y el hecho es fundamentalmente protección pulmonar. La RCP tiene cualidades específicas. Una de ellas es los 5 grandes conceptos de calidad en la RCP. Primera de ellas, inicio precoz temprano, no interrupciones. Segunda de ellas, profundidad de las compresiones, frecuencia de las compresiones 100, 120. Tercero, retorno de la superficie torácica y reexpansión de la superficie torácica. Cuarto, no hiperventilar, no hiperinsuflar. Quinto, desfibrilación temprana. Con ello, nosotros contemplamos las 5 grandes calidades de la RCP. Muy bien, ¿por qué debemos tener una idea formal de reanimación cardiopulmonar como parte de lo que hemos denominado emergencias cardiovasculares? En el mundo actual el concepto es de que nosotros tenemos 5 grandes patologías que son tiempo dependiente e intervención dependiente. Es decir, tiempo dependiente del diagnóstico y el segundo componente, tiempo dependiente de la intervención. ¿Esto qué quiere decir? Cuando más temprano nosotros diagnostiquemos y cuando más temprano nosotros definamos la intervención sobre nuestro paciente, va a ser mucho mejor y va a tener mucho mejor pronóstico. Uno de los hechos es de que todavía el acceso de la reanimación temprana por público lego, es decir, por alguien, por ejemplo, que está en la calle o por alguien que está dentro del ámbito hospitalario, todavía es muy débil la cadena de respuesta. Ustedes se dan cuenta que a veces dentro del mismo hospital demoran mucho el proceso de diagnóstico. Y a veces ustedes dicen, pero son unos segundos, está muy bien, pero el impacto de lo que significa sistema nervioso central es algo que nos importa en el sentido del tiempo diagnóstico. Actualmente se está investigando mucho un tema que se llama Quality of Life. ¿Esto qué quiere decir? Calidad de vida por reanimación. O sea, ya no es solo el tema de reanimar o no reanimar, sino cuál es el impacto posterior en el paciente. Cuando nosotros vemos las estadísticas a nivel de adultos, por ejemplo, solo observamos que un 40% en países desarrollados tienen acceso a algún tipo de RCP inmediato. Y peor aún, menos del 12% tiene acceso público a la desfibrilación. Recuerden ustedes que el adulto es una de las causales más importantes de paro cardíaco, es el componente arritmogénico
o estructural. Cuando nosotros hemos visto y hemos revisado las guías del año 2020, publicadas el año pasado en octubre, tenemos ahora dos cadenas de supervivencia muy importantes que agregaron un eslabón más. Ya no son los 5 eslabones clásicos, sino son 6 eslabones. A nivel intrahospitalario, siempre empezamos por el tema de vigilancia, seguimiento y monitoreo. Es muy importante que todo paciente hospitalario tenga un sentido de monitoreo y vigilancia continua ante la posibilidad de desarrollar paro cardiorrespiratorio. Recuerden que en el momento actual, aproximadamente el 35% de pacientes tiene algún tipo de comorbilidad y esto incrementa los riesgos de paro cardiorrespiratorio. En el intrahospitalario se agregó el sexto eslabón, que significa recuperación, rehabilitación, habilitación. Y esto es muy importante en algo que ya hemos denominado anteriormente, calidad de vida en el post-resucitado. En el extrahospitalario, muy importante es la activación temprana. Estamos hablando de las cadenas de supervivencia a nivel del adulto. En soporte básico y avanzado pediátrico, tenemos que los niños tienen aparentemente una causal completamente diferente. La primera causa es la causa respiratoria. Por ello, en la guía 2020 se introduce una modificación sustantiva, incrementar la frecuencia respiratoria en el soporte una vez que nosotros hemos tenido control avanzado de la vía aérea. Las cadenas de supervivencia en el lado pediátrico también se modifican. Se agrega el sexto eslabón de recuperación, rehabilitación, habilitación. Y ello hace que nosotros ya nos ocupemos más en algo que hemos denominado entonces ahora calidad de vida. Hay un documento publicado el año pasado que se llama PECOSCA, que en realidad lo que evalúa es todas las condiciones que implican el impacto de la reanimación en el niño. Si ustedes ven en el intrahospitalario, sigue siendo muy importante el tema de vigilancia y prevención. Luego de ello está la activación temprana, RCP precoz, desfibrilación soprana y soporte avanzado. En el área extrahospitalaria siempre es muy importante el componente de prevención. Ustedes se dan cuenta que la mayor parte de niños que vienen a la emergencia vienen por algún componente de trauma, intoxicación o riesgo susceptible de ser prevenido. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han visto un niño sentado en el asiento delantero de un auto sin cinturón de seguridad? ¿Cuántas veces ustedes han visto llegar a un niño intoxicado por órganos fosforados? ¿Por qué? Porque el producto está accesible. ¿O cuántos niños llegan con quemaduras de esófago, por ejemplo, por ingesta de cáusticos? Entonces, todo ello significa prevención. Y el sexto eslabón se mantiene en ambos componentes, en el sentido de mejoramiento del futuro de vida del paciente. Siempre debemos recordar esta condición. Evalúa, identifica, interviene, que está paralelo al tema de define, categoriza, actúa. Esto va a producir un diagnóstico temprano, una graduación de riesgo y una actitud terapéutica razonable. Esto puede no solamente llevarlos a una buena práctica en el lado pediátrico, sino también puede servirnos en medicina de adultos. No se olviden, evaluar, identificar, intervenir. Una de las formas clásicas de tratar de mirar al paciente es a través de este cuadro. Este cuadro, ¿qué nos muestra? El primer momento es una evaluación general, el triángulo de evaluación pediátrica, el famoso PAT, en donde nosotros miramos la apariencia, trabajo respiratorio y estado circulatorio.
El segundo componente es evaluación primaria. Y en evaluación primaria hacemos clásicamente el ABCDE. A, cómo está la vía aérea, cómo se mantiene. B, cuál es el patrón respiratorio y si este es efectivo o no. C, estado circulatorio, que fundamentalmente va a identificar el estado hipotensivo y trastorno perfusional con o sin compromiso sistema nervioso central. D, discapacidad, medir todo el impacto de lo que está sucediendo y fundamentalmente valorar el estado del sistema nervioso central. Y exposición. La exposición significa buscar todos los efectos de daño y buscar lesiones en el paciente. La evaluación secundaria tiene tres componentes fundamentales. El primero de ellos, la valoración de la historia clínica a través de una acronimia llamada SAMPLE. Signos, síntomas, alergia, medicación, pasado, última comida, eventos. Luego de ello está el examen físico completo. ¿Y esto qué quiere decir? Tenemos que ser prolijos en el examen clínico. No puede ser algo que podamos sobrepasar porque creemos que tiene un problema respiratorio, solamente vamos a evaluar respiratorio. No es así. Tenemos que evaluarlo de modo integral. El siguiente punto es la evaluación de la glucosa. La disglicemia produce morbilidad y mortalidad. Hace unos años publicamos un artículo sobre disglicemia que está publicada en la revista brasileña de terapia intensiva. Así que si desean pueden ubicarla. Y la evaluación terciaria son todos aquellos exámenes que yo tomo para confirmar mi diagnóstico. La posibilidad de un hallazgo puede ser remota. El examen auxiliar es una ayuda diagnóstica de confirmación. Durante todos estos eventos, evaluación general, evaluación primaria, evaluación secundaria, evaluación terciaria, nosotros podemos tener riesgos de vida. Entonces tomamos una actitud. Y acá ingresa en lo definido. Define, categoriza, actúa. Luego de ello tenemos dos grandes grupos de patologías, sea respiratorio o circulatorio. Si es respiratorio, es compromiso de vía aérea superior, vía aérea inferior, parénquima pulmonar o drive central. Si estamos frente a fenómenos circulatorios, fundamentalmente lo que vamos a ver si hay un estado hipotensivo o choque compensado o descompensado. Y los tipos de choque hay que recordar: hipovolémico, distributivo, cardiogénico y obstructivo. Ellos dos pueden interactuar y producir insuficiencia cardiorrespiratoria y llevar finalmente al paro cardiorrespiratorio. Muy bien, vamos a revisar el algoritmo básico. El algoritmo básico empieza por seguridad en escena. Lo que les decía, la primera señal de alerta, seguridad. Nosotros no podemos ingresar a hacer un manejo del paro cardiorrespiratorio si el ambiente no es seguro. Luego de ello, evaluamos la capacidad de respuesta del niño, si responde o no responde. En caso de que no responda y la valoración sea inconsciente, llamar y pedir ayuda, activar el sistema local de emergencia. Luego de ello, tenemos que verificar dos condiciones en simultáneo. El paciente está respirando adecuadamente o no y el estado circulatorio del paciente mediante la valoración de pulso. Si el paciente tiene pulso y está respirando, podemos darle soporte ventilatorio si es que no respira con normalidad. En cambio, si tiene pulso y hay patrón respiratorio, entonces nosotros tenemos que de todas maneras establecer un plano de vigilancia por el estado de compromiso sensorio. Si hay pulso y no respira, nosotros podemos dar 20 a 30 ventilaciones por minuto con control avanzado de la vía aérea o ventilación positiva.
añadir compresiones si es que el tema del pulso mantiene menos de 60 por minuto y se debe activar todo el sistema local de emergencias. Por otro lado, cada 2 minutos debemos reevaluar. En el caso de que el niño no respire, o sea, una respiración agonal o no tenga pulso, entonces continuamos y empezamos la reanimación cardiopulmonar. Si nosotros no tenemos control avanzado de la vía aérea y estamos solos, damos 30 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si estamos acompañados, hacemos 15-2. Y esto no ha variado en la guía 2020. La guía 2020 lo único que varía es la frecuencia de las ventilaciones en el caso de que la vía aérea esté controlada o tenga una vía aérea avanzada. Después de 2 minutos reevaluamos y se supone que en ese momento tenemos acceso a un desfibrilador automático externo o a un cardiodesfibrilador. Si el paciente está en fibrilación ventricular, entonces desfibrilamos. Recuerden que si tenemos el cardiodesfibrilador, podemos identificar un segundo ritmo desfibrilable, que es taquicardia ventricular sin pulso. Muy bien. El algoritmo principal de atención de paro cardiorrespiratorio es el que ustedes ven. Tiene 2 brazos. Un brazo en donde tenemos taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular. Y un segundo brazo en donde está asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Cuando nosotros iniciamos la RCP, definitivamente empezamos con el tema de seguridad en escena, evaluación de inconsciencia, oxígeno monitor si amerita. Empezamos la RCP de modo clásico, 30-2 si estamos solos o 15-2 si estamos acompañados. Muy bien. Tenemos el monitor puesto y el monitor arroja fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Ante ese evento, 2 minutos de RCP desfibrilamos. Si continúa en FBTV, como vemos aquí en este segundo punto, entonces continuamos la RCP y desfibrilamos. ¿Ok? En ese momento, la cantidad de joules para desfibrilación en la primera es 2 joules por kilo y en la segunda 4 joules por kilo. De allí podemos ir progresando hasta máximo un 10 joules por kilo. Muy bien. Supongamos que después de la segunda desfibrilación vemos el monitor. Continúa en taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, podemos hacer una estrategia. RCP, droga, desfibrila. ¿Y eso qué significa? Nosotros aquí estamos identificando que el paciente sigue en fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Seguimos haciendo compresiones y en ese momento indicamos adrenalina. 0.01 miligramos por kilo. Y luego, una vez que ya hemos puesto la adrenalina, desfibrilamos. Y aquí, como les digo, podemos continuar y seguir la dosis de 4 joules por kilo o podemos continuar aumentando hasta un máximo de 10. Muy bien. Termina esta estrategia RCP droga desfibrila. Primera droga, adrenalina. Pero continúa en fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, aquí nosotros podemos poner amiodarona o lidocaína. Si es amiodarona, 5 miligramos por kilo. Si es lidocaína, 1 miligramo por kilo. Y continuamos la RCP y desfibrilamos. En caso de que el paciente continúe en FBTV, entonces retornamos sobre el eje para adrenalina de nuevo. Y este es un circuito que se va cerrando a medida de que el paciente responda o no responda frente a la estrategia RCP, droga desfibrila. Muy bien. Ustedes dicen,
Doctor, pero no tenemos amiodarona, no tenemos lidocaína. Muy bien. Podemos continuar solo con adrenalina cada 3-5 minutos. Ya recuerden, las dosis. Adrenalina 0.1 miligramos por kilo. Amiodarona 5 miligramos por kilo. Lidocaína 1 miligramo por kilo. Desfibrilar, el desfibrilador 2, 4 o máximo 10 joules por kilo. Muy bien, ese es el brazo de fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. En el brazo de la derecha, aquí contemplamos ritmos no desfibrilables, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Si tenemos esta condición, dentro de los primeros 5 minutos debemos colocar algo que se modificó en las guías 2020. Poner adrenalina como primera dosis inmediata, 0.01 miligramos por kilo. Y luego continuamos la RCP. Cada 2 minutos siempre reevaluamos y cada 3-5 minutos colocamos la adrenalina 0.01 miligramos por kilo. Muy bien. Como ustedes han visto, el paciente está en monitor y por lo tanto tenemos que diagnosticar qué patología está teniendo en el caso de ritmo cardíaco. Por ello es muy importante revisar electrocardiografía. Muy bien, cuando nosotros tenemos bradicardia, uno de los hechos que modifica el algoritmo 2020 en bradicardia es que ahora valoramos de modo inicial el estado hemodinámico. Una vez que nosotros evaluamos el estado hemodinámico, qué presentación cardiopulmonar tiene, entonces actuamos. Antes, lo primero que hacíamos era evaluar la frecuencia cardíaca 60 o menos. Ahora no. Ahora el paciente está en bradi y nosotros lo primero que evaluamos es estado hemodinámico, hipotensión, trastorno perfusional, trastorno del sistema nervioso central. Si tenemos eso, actuamos de modo inmediato. Actuamos y miramos la bradicardia. Esta bradicardia generalmente está definida por una frecuencia 60 menos. Y la primera droga que nosotros administramos es adrenalina, 0.01 miligramos por kilo. La segunda droga que administramos es atropina, 0.02 miligramos por kilo. Y luego de ello podemos poner marcapaso a demanda. Mientras ya hicimos la activación del sistema y estamos llamando y pidiendo ayuda al cardiólogo pediatra, electrofisiólogo. Muy importante, entonces, es la secuencia. Paciente con compromiso hemodinámico, trastorno perfusional, estado hipotensivo, trastorno sistema nervioso central, frecuencia 60, secuencia de drogas, adrenalina, atropina, marcapaso, ¿ok? Y acto seguido, valoración por el electrofisiólogo cardiólogo pediatra para valorar y tipificar la bradiarritmia. En el caso de taquiarritmias, seguimos teniendo el concepto del QRS, es decir, taquiarritmias de complejo ancho, taquiarritmias de complejo angosto. Recuerden que las taquiarritmias de complejo ancho son el famoso TPSB, taquicardia supraventricular y taquicardia sinusal. Y en el otro lado, taquicardia ventricular con pulso. Recuerden que hay taquicardia ventricular sin pulso, que es paro cardíaco. En este caso estamos hablando de taquiarritmias con complejo ancho. Pero ¿cuál es el punto clave ahora en las guías 2020? En las guías 2020 nuevamente se establece el componente de estabilidad hemodinámica. ¿Esto qué quiere decir? Si el paciente muestra estado hipotensivo, una presión sistólica menos del quinto percentil. 2. Muestra trastorno perfusional, es decir, cambios en la coloración de piel, cianosis, hipotermia,
PTX o cualquier otra condición en donde tenemos un compromiso circulatorio, estamos en alerta. Y el último punto es componente de trastorno perfusional sistema nervioso central. En este caso, entonces, nosotros estamos frente a una taquiarritmia con inestabilidad hemodinámica. Muy bien, acto seguido discriminamos si es complejo ancho o complejo angosto. Ustedes ven que acá nosotros estamos definiendo en la parte inferior el valor del QRS. Y el valor del QRS va a ser definido por 0.09 segundos de duración. Muy bien. Si nosotros tenemos entonces un QRS angosto, vamos a definir dos condiciones fundamentales: TPSB o taquicardia sinusal. Y en el caso de que sea ancho, taquicardia ventricular con pulso. Muy bien. Entonces, ustedes están viendo que para el algoritmo de taquiarritmia es fundamental investigar el estado hemodinámico del paciente. Estado mental, signos de choque, estado hipertensivo. Vamos a evaluar entonces el QRS ahora. El QRS mide 0.09 más. Eso es una taquiarritmia de complejo ancho. Si mide menos de 0.09, taquiarritmia de complejo angosto. Si estamos en una taquiarritmia de complejo angosto con inestabilidad hemodinámica y una posibilidad de que sea taquicardia supraventricular, entonces actuamos rápidamente colocándolo adenosina, 0.1 miligramos por kilo en Voluestat. Si no responde, podemos colocar una segunda dosis de adenosina doblando la primera. Y si no responde, podemos hacer cardioversión sincronizada, 0.5, 1 o 2 joules por kilo. Cuando nosotros definimos las taquicardias ventriculares, tengo que tener P ausente o aberrante. El RR no es variable, es punto fijo. La frecuencia cardíaca en el caso de lactantes 220 y en el caso de niños 180 más. Y por otro lado, una historia de cambio de frecuencia de modo abrupto. El otro componente, taquicardias inestables de complejo ancho, QRS ancho, mayor a 0.09, estamos en taquicardia ventricular con pulso. Ante esa condición, nosotros tenemos que hacer rápidamente cardioversión sincronizada. La cardioversión se entrega a 0.5, 1 joule o 2 joules por kilo. En el caso que nosotros tengamos, el paciente no muestra inestabilidad hemodinámica y valoramos nuevamente el QRS, nos da la posibilidad de que si es una TPSB, hacer maniobras vagales. Y la maniobra vagal por excelencia en el lado pediátrico es compresa fría por encima de la pirámide nasal. Si a pesar de ello no revierte esta taquiarritmia, podemos colocar adenosina a la dosis estándar ya descritas. Si nosotros tenemos un paciente con taquiarritmia y está todavía estable, pero es un QRS ancho, entonces podemos definirla como una taquicardia ventricular monomórfica y ella tiene que ser tratada con adenosina. Luego de ello, en cualquiera de las condiciones, siempre tratar de consultar con el experto. Muy bien. La otra condición que se incorpora, que se sigue incorporando en la guía 2020 es la intoxicación por opiáceos, fundamentalmente ante el problema de depresión del patrón respiratorio.
Esto es muy importante en el sentido de cuidar el patrón del niño. Este algoritmo presenta singular valor en pacientes oncohematológicos o pacientes dependientes de administración de opioides. Pero como ustedes se han dado cuenta, una de las cosas que tenemos que verificar siempre es la característica de intoxicación. Recuerden que en el Perú nosotros tenemos un alto nivel de intoxicación por órganos fosforados y esto nos puede llevar a bradiarritmias y a valoración de ellas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver y determinar en la RCP? Cuando nosotros tenemos RCP, entonces tenemos que cuidar el tema de RCP de alta calidad, proveer una frecuencia y profundidad adecuadas. Cuando hablo de frecuencia, por lo menos 100 a 120 por minuto, ¿ok? Número de compresiones, 100 a 120 por minuto. La profundidad es mejor definirla de modo pragmático, a 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Esto nos va a permitir comprimir de modo efectivo el ventrículo del paciente. El otro hecho es algo que hemos referido, que el tórax retorne a su condición normal. Esto no quiere decir retirar las manos del tórax del paciente, simplemente permitir la reexpansión del tórax. El siguiente hecho es minimizar las interrupciones, no parar. Cuando nosotros empezamos la RCP, mínimo 2 minutos continuos. El otro hecho es no hiperventilar, no hiperinsuflar, porque ello puede producir más daño que beneficio en el paciente. El siguiente hecho es algo que hemos relatado en el algoritmo de paro. En el algoritmo de paro hemos visto de que si el paciente está en un ritmo no desfibrilable, es decir, tiene asistolia o actividad eléctrica sin pulso, o también llamada disociación electromecánica, nosotros debemos colocar de modo temprano epinefrina. Y esta epinefrina aparentemente lo que ha ocasionado es mayor supervivencia del paciente. Todavía falta definir el estado de morbilidad asociada. Entonces, nosotros cuando tenemos ahora el manejo avanzado de la vía aérea, podemos otorgar 20 a 30 ventilaciones por minuto, independiente de las compresiones torácicas. Ellas continuarán a un ritmo de 100-120 por minuto. Y de modo paralelo, de modo asincrónico, estamos dando 20 a 30 ventilaciones por minuto. En entrenarnos en el manejo de la bolsa máscara. La ventilación bolsa máscara ha mostrado mejor performance que una intubación temprana demorada. Hay estudios que nos han mostrado que el tiempo de intubación puede ser tan largo como 109 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Más de casi 2 minutos sin compresiones, sin ventilación, por el hecho de querer accesar la vía aérea. Por otro lado, los tubos traqueales ahora se aceptan de que todos los tubos traqueales deben tener CAF o el bulbito inflable al final del tubo traqueal. Este es el CAF, en la parte final del tubo. Esto va a permitir asegurar la presión y el volumen intraalveolar. No se recomienda de modo actual la presión sobre el cartílago cricoideo. No ha disminuido el tema de microaspiración o aspiración de contenido gástrico durante el proceso de RCP. Muy bien. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? 1. RCP de alta calidad. Y esto, nuevamente, reforzar la idea, profundidad y frecuencia, minimizar las interrupciones. Por otro lado, permitir el retorno de la superficie torácica entre compresiones y evitar hiperinsuflación, hiperventilación. Esto es lo que nosotros llamamos conceptos de RCP de alta calidad. Por otro lado, cuando nosotros tenemos control avanzado de la vía aérea, nosotros podemos entregar 20 a 30 ventilaciones por minuto. ¿Ok? Eso es muy importante. El otro hecho es de que cuando nosotros estamos otorgando algo que denominamos respiración de rescate, es decir, nuestro paciente está con un mal patrón ventilatorio, podemos continuar con esta consideración. ¿Ok? Para los pacientes que tienen ritmos no desfibrilables o no descargables por desfibrilación, en este caso recordarles de nuevo, asistolia y PEA, entonces nosotros debemos entregar adrenalina dosis estándar. Recuerden, la dosis pediátrica 0.01 miligramos por kilo. En el adulto generalmente entregamos 1 miligramo por kilo dosis estándar. Esto es muy importante porque al parecer ha mejorado la supervivencia del paciente. Otro de los hechos importantes es no demorar en la administración de este producto. ¿Ok? El tubo traqueal CONCAF nos permite que una de las cosas importantes es asegurar el volumen y presión intraalveolar para asegurar el componente oxigenatorio del paciente. Recuerden que cuando nosotros hablamos de ventilación, oxigenación, patrón respiratorio, estamos hablando de un componente fundamental, ventilación, oxigenación. Cuando hablamos del componente ventilatorio, hablamos fundamentalmente del CO2. Y cuando hablamos del componente oxigenatorio, por supuesto, la cantidad de oxígeno que nosotros podemos entregar al paciente. Actualmente ya no admitimos el tema de presión cricoidea como una consideración fundamental. Antes, durante la reanimación cardiopulmonar, podíamos tentativamente, cuando estuviésemos en control de la vía aérea, hacer presión cricoidea para tratar de minimizar el riesgo de microaspiración o broncoaspiración. El otro hecho es de que el riesgo de fractura de cartílago cricoides y compromiso de la vía aérea era uno de los componentes que podía presentarse. Cuando nosotros estamos en el área extrahospitalaria, es decir, estamos tentativamente, por ejemplo, en una unidad ambulatoria o estamos atendiendo un arresto cardíaco en la calle y tenemos ante un hecho la posibilidad de darle soporte con bolsa, máscara, antes que proceder con una intervención de vía aérea avanzada, preferimos la utilización de una buena bolsa máscara y ventilar, oxigenar de modo adecuado. Hay que entender que la resucitación no termina en el retorno espontáneo de circulación o ROSC. Cuando nosotros hablamos de ROSC, hablamos en realidad de la recuperación de pulso. La RCP no acaba cuando tenemos pulso,
ni frecuencia cardíaca. La RCP continúa su trayecto en el plan, ¿se acuerdan? El sexto eslabón, recuperación, rehabilitación del paciente. Por lo tanto, nosotros debemos tratar en lo posible, después de la RCP, este paciente debe ir a una unidad de cuidados intensivos para el manejo posterior, cuidado del paciente y tener un pronóstico mejorado después de la reanimación. Todo paciente en paro cardiorrespiratorio, entonces, debe ir una vez que se ha recuperado la circulación a una unidad de manejo intensivo. En niños en los cuales no tenemos todavía recuperación de conciencia, pero ya tenemos ROS, debemos tener monitoreo continuo de tipo, por ejemplo, electroencefalográfico, básicamente para mirar el tema de daño al sistema nervioso central. Por otro lado, debemos cuidar al niño de 4 componentes fundamentales: hipotensión, hiperoxia, hipoxia, hipercapnia, hipocapnia, y por otro lado, el cuidado de temperatura. Estos 4 componentes son fundamentales. Recuerden, hipotensión, oxemia, CO2 y temperatura. Cuando nosotros ya hemos recuperado el ROS de nuestro paciente. Otro de los hechos es de que cuando nosotros tenemos ROSC, no significa dejar de cuidar al paciente, sino comenzar a buscar todas las causas que precipitaron el paro cardiorrespiratorio. Recordemos, cuando vimos el algoritmo de evaluación del paciente, vimos 2 grandes grupos: el estado circulatorio y el estado respiratorio. En el estado respiratorio vimos 4 grandes síndromes, dependientes de vía aérea superior, vía aérea inferior, parénquima pulmonar o drive central. Si estamos hablando de vía aérea superior, podemos hablar como por ejemplo de croup, cuerpo extraño, anafilaxia. Cuando hablamos de vía aérea inferior, fundamentalmente asma, bronquiolitis. Cuando hablamos de parénquima pulmonar, neumonía, neumonitis, edema agudo de pulmón. Y cuando hablamos de drive central, hablamos sistema nervioso central y placa mioneural. Cuando vemos el otro componente, shock circulatorio, entonces en el choque hipovolémico hablamos del choque hemorrágico no hemorrágico. En el choque distributivo, sepsis, anafilaxia y neurogénico. En el choque cardiogénico, aquel que pueda ser dependiente a ritmogénico o cardiopatía estructural. Recuerden que en niño pequeño siempre hay que descartar el problema de una cardiopatía estructural. Y por último, el choque obstructivo, que tiene fundamentalmente 3 componentes: neumotórax de tensión, derrame pericárdico, taponamiento y tromboembolia pulmonar. ¿Ok? Entonces, de ese modo, nosotros cuidamos de modo global a nuestro paciente. Al alta del hospital, luego de haber trabajado de modo intenso al paciente post-reanimación, yo prefiero utilizar el término síndrome post-reanimación más que síndrome post-RCP. ¿Por qué? En el síndrome post-RCP, lo que tengo como outcome principal es riesgo de mortalidad. En el síndrome post-reanimación, el outcome principal es minimizar el riesgo de morbilidad. Muy bien, al alta, el paciente debe tener cuidados de aspecto físico, cognitivo y emocional. Esto debe ser un reto para todas las medidas terapéuticas y de intervención temprana, media y tardía del niño. Tenemos que cuidar eso que hemos denominado quality of life, calidad de vida. No podemos
abandonar a un paciente en el post resucitado. Porque no vale eso de, ya, el niño salió, todo tuyo. No, señor. Nuestra responsabilidad continúa durante todo ese manejo de post-resucitación para minimizar el impacto del paro cardiorrespiratorio. Recordar, por otro lado, que la naloxona es uno de los componentes fundamentales para el manejo del paciente con depresión por droga. El otro hecho es manejo de fluidos. El manejo por fluidos siempre ha sido controversial. Hasta ahora se recomienda que el manejo por fluidos siempre sea a través de cristaloides y de preferencia ahora cristaloides balanceados. En caso de que nosotros tengamos disponibilidad de mejorar calidad coloidosmótica, podemos utilizar fluidos de tipo coloide. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un niño renal, un niño con patología hepática, un niño con componente desnutrido, un niño con componente de falla cardíaca, la presión hidrostática de estos niños está incrementada y por lo tanto sería recomendable darle fluidos para recuperación que mejoren la capacidad coloidosmótica de ellos. Por otro lado, para el tema del choque refractario a fluidos, podemos iniciar epinefrina o norepinefrina para el manejo del estado hipotensivo. Recuerden que el estado hipotensivo del paciente fundamentalmente está definida por el estado quinto percentil del niño. Este estado quinto percentil se calcula rápidamente a través del ejercicio 60, 70, 70 el doble de la edad, más de 90. 60 en recién nacidos, 70 de un mes a un año, 70 más el doble de la edad de un año a 10 años, y de 10 años para adelante, más de 90. Entonces, de ese modo, tipificamos el quinto percentil presión sistólica. Muy bien, una vez que nosotros tenemos retorno espontáneo de circulación, ya hemos recuperado pulso, el paciente se ha estabilizado, nosotros ya hicimos recuperación de volumen, probablemente si estamos en choque refractario, estamos iniciando epinefrina o norepinefrina. Muy bien, pero también tenemos que mirar y cuidar el volumen. Si nosotros estamos ante una miocarditis, por ejemplo, no podemos entregar 20 ml por kilo. Probablemente solo entreguemos 10 ml por kilo de acuerdo al comportamiento frente a la curva de Frank Starling-Maric. Esto es muy importante para evitar sobrecarga diastólica y aumento de volumen telediastólico y finalmente edema pulmonar. Por otro lado, tenemos que averiguar los famosos H y T, hipovolemia, hipoxemia, hidrogeniones, hipoglicemia, alteraciones en potasio, hipotermia, neumotoras, atención, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar, trombosis coronaria y trauma. Nosotros en todo paciente en el lado post-resucitado, entonces tenemos que averiguar estas famosas H y T. Cuando hablamos del síndrome post-arresto o post-reanimación, tenemos que identificar estadios en el manejo. Una de las cosas bien importantes es establecer lo más pronto posible el manejo enérgico post-ROSC. Dentro de los primeros 20 minutos ya debemos estar manejando todas las condiciones para el cuidado del paciente. Siempre debemos tener que nuestras condiciones de manejo post-ROSC deben ser lo más importantes dentro de las primeras 6 a 12 horas.
cuidar el estado hemodinámico, cuidar el estado ventilatorio oxigenatorio del paciente, cuidar el estado de disfunción del paciente y cuidar la aparición de sepsis. Recuerden que nosotros tenemos un comportamiento trimodal en el post-reanimación. Este comportamiento trimodal, ¿qué significa? Primero, falla cardíaca, falla cardiohemodinámica. Segundo, falla encefálica, sistema nervioso central. Y tercero, falla multiorgánica. Esos son los tres niveles de falla que se originan en el post-reanimación. Hemodinámica, sistema nervioso central y multiorgánica. Una de las cosas que nos ayuda a predecir y a tener un pronóstico razonable es después de las 72 horas. En ese momento recién podemos tipificar la posibilidad de pronóstico y posterior a ello hacemos todas las medidas de rehabilitación de nuestro paciente. Muy bien, entonces tenemos que recordar 6 aspectos fundamentales después de que hemos recuperado el ROS. Como bien ustedes entienden en esta lámina, la resucitación no termina en tener ROS, sino continúa. Y nosotros debemos asegurar de que el paciente no continúa en estado hipotensivo. Asegurar algo que nosotros llamamos precarga, contractibilidad y poscarga para el manejo de un buen gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco es dependiente del volumen, stroke y frecuencia. Por lo tanto, debemos asegurar bien el componente volemia y el componente contractibilidad de miocardio. El segundo hecho es hipercapnia, hipocapnia. Recuerden que las variaciones de CO2 intervienen sobre la vasculatura del sistema nervioso central. La variabilidad del CO2 puede producir vasodilatación o vasoconstricción, sea según el nivel de CO2, produciendo más daño a nivel del sistema nervioso central. Debemos tratar de lograr eucapnia para evitar esta variable. El tercer punto que tenemos que cuidar es oxemia. La hiperoxia y la hipoxemia matan. La hiperoxia va a originar radicales libres y los radicales libres producen injuria cerebral, injuria celular y por lo tanto programación de muerte celular. La hipoxia como tal va a producir en un primer momento anaerobiosis y consumo metabólico celular inadecuado. El paciente puede activar todos sus mecanismos de anaerobiosis, pero dense cuenta que indirectamente está modificando el pH y puede producir lactoacidemia y acidemia en el paciente, lo cual puede llevarlo de nuevo a la condición de paro. Otro de los hechos es el control de temperatura. Actualmente no tenemos mayor diferencia en cuanto al logro y meta de temperatura respecto a normotermia y hipotermia. Es decir, si nosotros tenemos posibilidad de otorgar terapia en hipotermia al paciente por resucitado, perfecto, podemos hacerlo. Pero este paciente tiene que ser bien monitoreado. Recuerden que la hipotermia puede producir acidemia en el paciente. Por lo tanto, la mejor recomendación siempre va a ser mantener en normotermia a nuestro paciente. Evitar la hipertermia. La hipertermia también ocasiona daño en nuestro paciente. El siguiente aspecto es monitoreo del electroencefalograma. Muchos de nuestros pacientes pueden tener debajo del estado de inconsciencia
actividad convulsiva. Por lo tanto, el monitoreo de EEG es muy importante. Y finalmente, para el tema de pronóstico, mirar siempre después de las 72 horas, una vez que el paciente normaliza la temperatura y por otro lado tiene estabilización del punto de vista de biometría y laboratorio. Nosotros no podemos tener un pronóstico en pacientes en el cual hay trastorno de temperatura, hay trastorno metabólico, no. Tenemos que tener hasta cierto punto control y estabilidad de nuestro paciente. ¿Cuáles van a ser las metas? ¿Cuáles van a ser las metas en el post-reanimación? Tenemos las metas, las primeras 4 metas. Mantener la estabilidad hemodinámica. Al mantener la estabilidad hemodinámica, tenemos que recordar compromiso hemodinámico. Y compromiso hemodinámico es sistema nervioso central, trastorno perfusional, estado hipotensivo. Estos 3 componentes se deben revertir para producir el concepto de estabilidad hemodinámica. Debemos lograr una buena perfusión sistema nervioso central. Debemos evitar trastornos perfusionales a nivel global, disminuyendo la posibilidad de injuria multiorgánica. Y tercero, debemos lograr colocarnos por encima del 5º percentil presión sistólica, lograr un estado de presión arterial normal para el paciente. El segundo componente es preservación sistema nervioso central. ¿Y esto qué quiere decir? Asegurar el estado circulatorio y el estado oxigenatorio del cerebro. Recuerden que el cerebro, uno de sus nutrientes más importantes es oxígeno. El otro nutriente es glucosa. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar el cerebro con estos 2 nutrientes. Y, por otro lado, al preservar el estado hemodinámico, estamos asegurando una buena presión de perfusión tisular. Evitar el estado de hiperventilación. El estado de hiperventilación modifica fundamentalmente el CO2. Al modificar el CO2, modifica de modo intrínseco la vasculatura del sistema nervioso central. Y esto puede llevar a un componente de incremento incluso de presión intracraniana. Imaginen que ya por sí mismo hay alteración de vasculatura que pueda ya impactar sobre el sistema nervioso central. Por otro lado, recuerden que hemos hablado del tema de factores de arresto, las H's y las T's. Todas ellas deben ser controlables. Tratemos de minimizar la aparición de H's y T's. Tenemos que controlar, por ejemplo, hipoxemia, hipotermia, hipovolemia, hipocalemia, hipercalemia, hipoglicemia. Todo ello puede conducir a una nueva condición de paro. Si es de T, taponamiento, toxina, trauma, neumotoras, atención, todo ello, como les digo, puede conducir otra vez al paro cardiorrespiratorio. ¿Qué elementos tenemos que cuidar? 1. La acción de los vasoactivos. Recuerden que cuando nosotros tenemos función cardiovascular, tenemos que recordar 3 componentes fundamentales: precarga, poscarga y contractibilidad. El vasoactivo fundamentalmente va a manejar entonces el aspecto de contractibilidad. Y por otro lado, también puede modificar el aspecto de poscarga a producir vasodilatación o vasoconstricción según el vasoactivo que utilicemos. Control de la hipertermia y manejo en hipotermia, normotermia de mi paciente. Esto debe ser obligado. Todo paciente en hipertermia debe ser controlado.
En el caso de que nosotros tengamos patología estructural o un alto nivel de sospecha de isquemia miocárdica, al niño también puede producir infarto, puede producir trombosis. Por eso es importante sospechar de esa condición y se puede hacer cateterización temprana. Tratar de cuidar la demanda metabólica del sistema nervioso central con una sedación adecuada del niño. Esta sedación debe cuidar la profundidad de cómo tenemos que manejar al niño. El segundo hecho de ello es el manejo de glucosa e hidrosalino. Cuando nosotros hablamos de glucosa, hablamos básicamente de las alteraciones en disglicemia. ¿Ok? Eso es muy importante para tratar de cuidar aspectos nutricionales, sistema nervioso central. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de trastornos a nivel electrolítico, cuidar sobre todo de potasio, sodio, magnesio, calcio, que son muy importantes en el sentido de disturbio hidrosalino. Uno de los hechos que también tenemos que mirar es definitivamente el tener una lista de chequeo. La lista de chequeo, ¿qué significa? Tratar de tomar todas las acciones en el post-arresto. Por ejemplo, ustedes aquí ven en la lista de chequeo, medida de oxígeno, tratar de cuidar la normotermia, una oxemia razonable y saturación razonable. Aquí acordarse de la curva PO2 saturación. Recuerden de corte es saturación 94%. Si nosotros tenemos una saturación 90, podemos estar pensando en un PO2 de 60. Cuidar el estado hemodinámico y esto por todas las medidas que ya les he relatado. Por eso las listas de chequeo ayudan mucho en el cuidado del paciente. Una vez que nosotros hemos tenido recuperación, siempre tratar de mirar los componentes físicos, cognitivos y emocionales en el paciente post-resucitado. Esto es importante para disminuir el impacto de daño sobre el paciente. PECOSCA es un documento que pudimos trabajar hace un año y es importante en el sentido de que aquí nosotros vamos a comenzar a valorar qué medidas podemos tener para el pronóstico de nuestro paciente. PECOSCA es un documento que estuvo paralelo a algo que llamamos COSCA en el adulto. El adulto ya tenía un documento de valoración de pronóstico en el paciente post-resucitado. Otro de los hechos fundamentales en el arresto cardíaco es cómo disponemos del equipo de reanimación. El equipo de reanimación puede contemplar 6 personas como máximo. Más de ello ya es interferencia. El primero de ellos es el líder. El líder del equipo va a conducir a todos al logro de la meta, recuperación del paciente y cuidado post-reanimación. El líder del equipo regula, monitorea y vigila la acción de cada componente en el algoritmo. Probablemente el líder del equipo no solamente tiene una capacidad de coaching, sino tiene conocimiento y probablemente es el que más sabe sobre reanimación cardiopulmonar. Una de las personas tiene que estar encargada de la observación y registro. Esto es muy importante para poder valorar después qué es lo que hay que mejorar en la reanimación cardiopulmonar.
Otra de las personas que se encarga exclusivamente de comprimir. Y tiene que ser una persona que rote de modo periódico dentro del equipo de reanimación. Otra persona está soportando la vía aérea y ella puede estar dándole soporte, en este caso a nivel intrahospitalario, con bolsa máscara y si tiene la habilidad suficiente, controlar la vía aérea. Recuerden que el control de la vía aérea debe ser hecha por la persona más competente del grupo. La reanimación cardiopulmonar no es un momento en que voy a ver cómo hago la intubación, sino tiene que ser un nivel de alta eficacia. En la RCP yo no puedo estar aprendiendo. En la RCP lo que yo tengo que hacer es alta performance, porque va a implicar impacto sobre el paciente que está en paro cardiorrespiratorio. Otra de las personas está encargada de accesos vasculares, acceso intraóseo y administración de medicamentos. Es muy importante que la persona que está en este punto tenga la habilidad para accesar la vía aérea la vía vascular lo más pronto posible. Si no tiene esa posibilidad, tener acceso en el plano intraóseo. La otra persona está vigilando y leyendo el EKG de mi paciente e informando qué es lo que está pasando. Esta persona es también la que se encarga del cardiodesfibrilador, colocando el cardiodesfibrilador en posición de desfibrilación o de cardioversión sincronizada. Como ustedes ven, las 6 personas deben trabajar de modo simultáneo, enérgico y efectivo, como si fuera un pit crew. Este es un equipo de alta performance. Actualmente en el concepto educacional de la RCP se acepta de que el líder tiene una consideración de tipo coach, es decir, dirección, gestión y manejo. El líder de la RCP entonces tiene que tener esa capacidad de liderazgo nato. Por ello se establece ahora esta estrategia de CPR Coach. ¿Para qué? Para mejorar el estado y el rendimiento ante la RCP. ¿Qué tenemos que tener cuidado en el lenguaje y en la comunicación en el paro cardiorrespiratorio? El primero de ellos, comunicación cerrada. ¿Esto qué quiere decir? Toda la comunicación va dirigida al equipo. Al equipo. Ninguna otra persona está actuando por fuera de ella. Es decir, los únicos que están respondiendo a todas las medidas es parte del equipo que ya hemos relatado. Los mensajes deben ser claros. No puedo poner mensajes dudosos. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, adrenalina, 0.01 miligramos por kilo. Perfecto. Si quieren decirlo en volumen, 0.1 ml por kilo en una dilución 1:10. Tiene que ser claro y preciso. Nosotros no podemos poner en duda el mensaje. El mensaje tiene que ser rápidamente comprendido, verificado y confirmado. Por otro lado, ustedes vieron que el equipo de RCP tiene responsabilidad y roles claramente definidos. Cada uno tiene un rol y una responsabilidad. No como a veces uno ve, no, yo lo ventilo, no, tú lo ventilas, no, el otro lo ventila. Y alguien viene y está tratando de quitarle la bolsa máscara al que está ventilando. No, tiene que haber roles claramente definidos. El otro hecho es conocer nuestras limitaciones. Yo no sé, no intervengo. Obedezco lo que me están indicando. Tratar de ser autocrítico. Si yo no sé algo, simplemente aceptar esa condición
y decir no sé. Y eso es algo que hay que aprender. Si a un estudiante se le pregunta algo, por favor, no palabren. Digan no sé y punto. Quedan en mucho mejor situación que aquel que está intentando dar una respuesta a cualquier cosa. Compartir conocimientos. Esto es muy importante. Yo no sé, comparto el conocimiento. Yo lo sé, enseño el conocimiento. Intervención constructiva. Nunca ser destructivos. Nunca ser criticones dentro de un escenario. Siempre tener una actividad constructiva. Todas las personas necesitan respeto. Todas las personas necesitan cuidado. Y por lo tanto, este componente es fundamental en la interacción entre las personas. Finalmente, reevaluación y sumario. Y aquí quiero que recuerden dos condiciones fundamentales. Aquello que se llama debriefing temprano y debriefing tardío. ¿Qué cosa es el debriefing? El debriefing es conversar, exponer, discutir, analizar posterior a un evento. Cuando yo hago un debriefing temprano, después de que hemos reanimado a mi paciente, lo he estabilizado, he iniciado el manejo post-reanimación, he logrado que mi paciente logre identificar todos los factores de riesgo, nos podemos reunir el equipo que intervino en la RCP, y discutir qué hicimos, cada uno, de modo honesto. No es una cuestión de echar la culpa a uno y otro, sino simplemente discutir qué pudimos hacer para mejorar el trabajo de equipo. Estoy hablando equipo, no grupo. Aquí el responsable es el equipo. Y el debriefing tardío es una reunión posterior, probablemente en 2 o 3 semanas, en donde ya analizamos fríamente qué es lo que sucedió con nuestro paciente, por qué fue al paro, por qué tuvimos tal o cual toma de decisión, cómo fue el manejo del paro, cuál fue el sentimiento durante todo el proceso del manejo del paro, qué medidas hicimos para controlar una nueva posición de arresto cardiorrespiratorio, cómo hemos cuidado el post-arresto, y de ese modo podemos hacer mejoramiento continuo. Otro de los puntos que hemos estado mirando es el impacto de la infección COVID-19 en niños. Lamentablemente, los niños también han sufrido problemas de infección por COVID. Estamos en agosto del año pasado en una evaluación de una ONG suiza. Observamos más o menos unos 500.000 casos, con 21.713 decesos. La distribución fueron de este tipo. Miren cómo el crecimiento y el pico máximo fue prácticamente agosto del año pasado. Y la distribución según grupo etario fue más o menos uniforme para todos los grupos, con 42% para niños de 0 a 5 años, para niños de 6 a 8, alrededor del 30%, para niños de 12 a 17 años, 31%. Entonces, ustedes han visto que la distribución es prácticamente uniforme, ¿ok? Y esto es algo que tenemos que cuidar. Por otro lado, el hecho de que nosotros tengamos la presencia de arresto cardiopulmonar en niños es otra de las condiciones que hace que tengamos posibilidades de puntos críticos de evaluación sobre el grupo etario. ¿Ok? El año pasado, en marzo, publicamos este artículo. Y es un artículo en el cual es muy importante
que nosotros podamos discriminar el manejo del arresto cardíaco en pacientes con COVID-19. Uno de los hechos es identificar el componente de aerolización del paciente, es decir, el riesgo de exposición a componente contaminado. Ustedes ven, por ejemplo, aquí, ¿por qué recomendamos ese aspecto de protección como primer hecho? Ustedes ven que acá está haciendo compresiones torácicas en un modelo simulado, un maniquí. Nosotros tenemos estas dos condiciones. Una condición de RCP en el paciente que está ventilando de modo espontáneo, que está con la vía aérea no avanzada, y un paciente con tubo traqueal. Miren, y con el CAF inflado. Y ustedes ven con cada compresión cómo se establece un componente de exhalación, salida del aire torácico. Y esto puede tener una alta carga viral. Por lo tanto, puede tener un alto nivel de contaminación. Por eso, actualmente, la sospecha es todo paciente en paro cardiorrespiratorio, la posibilidad es alto nivel de contaminación por COVID-19. Y ustedes ven cómo se produce esta contaminación. Por ello, la recomendación es en todos tratar de utilizar equipos de protección personal. ¿Cuáles son los puntos finalmente de aerolización? Intubación traqueal, aspiración abierta, ventilación manual, giro del paciente en prono, desconexión del paciente de un ventilador, ventilación invasiva y reanimación cardiopulmonar. Cuando nosotros intubamos a un paciente, estamos accesando a la vía aérea y aquí tenemos el riesgo de contaminación. Cuando aspiramos la vía aérea, estamos generando aerosol y por lo tanto riesgo de infección por SARS-CoV-2. La ventilación manual tiene que ser hecha con filtros y los filtros EPA minimizan el riesgo de infección por COVID-19. A veces el paciente nosotros tenemos que ponerlo boca abajo o boca arriba. Esta modificación puede modificar, valga la redundancia, la compresión sobre el tórax y genera aerolización. Cuando el paciente está en ventilación mecánica, se recomienda que todo el tiempo la vía aérea esté cerrada. ¿Esto qué quiere decir? No debemos desconectar al paciente del ventilador mecánico. Y este ventilador mecánico debe tener filtros cepa para minimizar el contaminante. Si nosotros desconectamos al paciente del ventilador, entonces podemos producir aerolización. Ventilación no invasiva. ¿Qué quiere decir? El hecho de que tengamos ventilación invasiva con tubo traqueal es un alto riesgo de aerolización, pero también este riesgo se mantiene en pacientes con ventilación no invasiva. Para ello, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pacientes con sistemas de presión positiva, pacientes con snorkel, pacientes con componentes de flujo alto oxigenatorio, pacientes con cánula binasal, pacientes que, aunque no es el componente, pero en nebulización, todos ellos generan posibilidad de aerolización. Por lo tanto, yo tengo que minimizar el riesgo de ello. Y por último, la reanimación cardiopulmonar es otro hecho. Ustedes lo han visto en la lámina en la cual yo estoy comprimiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos un paciente en paro cardiorrespiratorio en la calle, podemos iniciar las compresiones torácicas, pero debemos proteger la vía aérea
para evitar esa aerolización. ¿Y cómo protegemos? Haciendo utilización de una mascarilla o un componente de filtro que pudiera estar entre la vía aérea del paciente y el aire ambiente. Es muy importante entonces tratar de expandir un poco el conocimiento de ello, tratando de leer este artículo. Es muy importante y es un artículo que actualmente se ha actualizado en la website de ilcor.org. Ustedes cuando entran a ilcor.org van a tener acceso a todos los documentos que hemos presentado hoy día. Muy bien, entonces el hecho de tener un paciente en reanimación cardiopulmonar significa 1, cuidado, 2, alerta temprana, 3, protección de la vía aérea, 4, ventilación con bolsa máscara en el mejor de los casos, 5, RCP de alta calidad. Y eso es lo que tenemos que cuidar en todos nuestros pacientes. Muy bien. Si tuvieran preguntas. Doctor, buenos días. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí. Doctor, claro, usted mencionó que en el RCP neonatal, claro, esta clase ha sido pediátrico, pero usted mencionó que en el neonatal es 0.1 de apinefrina mililitros por kilo, ¿no? Pero de 1 en 10.000. En caso del pediátrico... Perdón, no se te escucha bien, hay mucho ruido. ¿Puedes de repente escribirlo en el chat, por favor? Se escucha mucha interferencia. A ver, doctor, un momento. Por favor. ¿Se me escucha, doctor? ¿Aló? Doctor, ¿se me escucha? Estoy tratando de hablar. Ya, está un poco mejor. Sí, te escucho. Ya, doctor, la pregunta es, con respecto a las dosis de epinefrina, bueno, en el pediátrico, ¿cómo sería? Porque usted mencionó, claro, que en el neonato era 0.1, ¿no? mililitros por kilo, pero de 1 en 10.000. ¿Cómo es la preparación en el pediátrico y en el adulto también? ¿Cómo sería? Muy bien. Nosotros cuando tenemos la adrenalina tenemos en ampollas de 1 miligramo, 1 mililitro. Si nosotros utilizamos la dosis sin dilución, estamos cargando 0.01 miligramos por kilo para cualquier condición. En el adulto estamos entregando la dosis completa de 1 miligramo o mililitro. Lo que podemos hacer si preparamos la dosis en volumen, se coloca 1 mililitro más 9 mililitros de cloruro salino. Por eso es 1 a 10. Y de esa solución yo puedo entregar 0.1 ml por kilo. Acá ya no es 0.01, sino es 0.1 ml por kilo. ¿Ok? Ya, en el pediátrico entonces, porque ya dijo, el adulto es 1 miligramo dosis completa de 1 en 1000, y en el Así es. pediátrico... Así es. Doctor, y en el pediátrico no lo entendí. ¿Cómo? En el pediátrico no lo entendí. ¿Cuánto dijo en el pediátrico? El pediátrico es 0.01 miligramos. Ya, ok, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden la dosis para adrenalina es 0.01, la dosis para atropina 0.02, la dosis para midazolam 5 miligramos y la dosis para lidocaína 1 miligramo por kilo. Entonces, esos son los medicamentos que tenemos que recordar. Cuando hablamos de desfibrilación, la dosis de desfibrilación de 2 a 4 joules por kilo. ¿Ok? Y la dosis de cardioversión es, acá tenemos que poner sincronizado 0.5, 1 o 2 joules por kilo. ¿Ok?
Doctor, una pregunta más. En los pacientes en los ROSC que retornan a circulación espontánea, pero se encuentran en coma, o sea, ¿no? Por grave trastorno del sensorio, ¿qué condiciones hay hay condiciones para que puedan ir a hipotermia terapéutica? Muy bien. El tema de hipotermia terapéutica se utiliza en caso de que nosotros querramos lograr entre 33 y 34 grados de temperatura central. El tema es de que solamente podemos tener esa posibilidad ante mecanismos que pudieran otorgar ese nivel de control de temperatura y monitoreo continuo. En el país no tenemos ningún sitio que haga hipotermia terapéutica de modo razonable. Y aquí el mandato es tratar de lograr normotermia. El cuidar la normotermia tiene igual pronóstico que hacer hipotermia. No hay mayor diferencia entre una y otra cosa en el sentido de frente a la hipertermia. La hipertermia sí es deleteria para el paciente por resucitado. Ok, doctor. Entonces, solo en el neonato es que la hipotermia tiene mayor ventaja sobre la normotermia, ¿no? En caso del pediátrico, como usted ha mencionado, son similares. Así es. Gracias, doctor. Todo paciente en el post resucitado debe ir obligadamente a una unidad de cuidados intensivos. El hecho de que nosotros manejemos esta posibilidad hace que nuestro paciente definitivamente sea manejado de forma razonable. Sino simplemente lo que estamos haciendo es definitivamente hacer empirismo. Uno de los hechos es de que nosotros debemos tener cuidado sobre todos los efectos que podemos organizar. ¿Esto qué quiere decir? Siempre debemos tener control sobre las H's y las T's para tener cuidado en el sentido de qué es lo que está sucediendo con nuestro paciente. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Muy bien, chicos. Si no hubiera más preguntas, entonces pueden ir a su sala para entrar al componente de prácticas con sus profesores. Uno de los hechos que tienen que recordar siempre es el tema de volumen. El tema de volumen, ¿qué significa? Siempre ha sido entregar fluidos de tipo cristaloide. Se mantiene de todas maneras la posibilidad de que nosotros entreguemos cristaloides de modo avanzado. ¿Ok? Y esto es importante en el sentido de qué es lo que nosotros queremos lograr respecto al volumen. Si nosotros tenemos de modo primario disfunción ventricular, siempre tenemos que tener cuidado en tratar de mejorar presión coloidosmótica para mejorar el volumen intravascular. Recuerden que cuando nosotros damos cristaloides, rápidamente puede incrementar presión hidrostática y fuga capilar a través de membrana. Y por otro lado, para mirar el efecto fisiológico, recordar la curva Frank-Starling para ver cuál es la posición hemodinámica de nuestro paciente. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ha sido un placer. Entonces, ya nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego, doctor, gracias. Ya, hasta luego. Cuídense. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, doctor.